Hola, ya que hemos armado el grupo, quería proponer un inicio de reflexión o de intercambio de pareceres. En mi caso me gustaría empezar por la A de asexualidad y comenzar a tratar esta temática que, que cuenta con tan poca literatura y con tan pocas reflexiones escritas y sobre todo que cuenta muy poco con un pensar la sexualidad que no genere necesariamente una etiqueta de identidad o de orientación sexual, sino que a mí me gustaría comenzar a hablar de la sexualidad de tal manera que toda la comunidad queer o todas aquellas personas que se identifican con una sensibilidad queer, pues puedan sentirse aludides y acompañar en esta interpretación de la sexualidad. A mí me gustaría, por un lado, proponer la sexualidad como un malestar ante los dispositivos sexuales dominantes, como una invisibilización de ciertos placeres que guardan relación con colectivos disidentes, y también trataría de ver la asexualidad como un binarismo más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con dividir los placeres en sexuales y no sexuales, creo que, o en sexuales y eróticos, bueno, creo que de algún modo recorta, dualiza y por tanto no nos permite ver, pues bueno, esa sexualidad molecular o esa perversión polimorfa de la que podríamos gozar bueno, que está por ver qué placeres son sexuales y cuáles no, porque quizá tienen cabida algunos de los que habitualmente quedan por fuera de la sexualidad. Entonces no me interesa tanto la sexualidad como una identidad o como esa característica de colectivo oprimido que también invisibilizado, que sobre todo, sino como y que además tuviera que ser, bueno, pues algo vitalicio, permanente, sino algo que también puede darse, pues, como malestar, como circunstancia, como disidencia respecto respecto de los mitos de la sexualidad, bueno, pues socialmente impuestos. También quería tratar la sexualidad partiendo de una crítica netamente queer, que es la crítica al binarismo sexual. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se construye una dualidad, como es la de los sexos, se construye simultáneamente su discordia. A mí en esto me gustaría hacer uso de algunas zonas de la mitología griega que a mí me gustan y que sobre todo nos permiten reencontrarnos con una genealogía de esta construcción dual y binaria que es la de la sexualidad. En muchos de los pasajes de los mitos griegos y sobre todo en muchos textos órficos se habla de el inicio o la invención de los dos sexos en el momento en el que los dioses castigan la excesiva ambición o el sentimiento de omnipotencia de los seres humanos y este castigo va a consistir en dividir al ser humano andrógino original con 4 brazos, 4 piernas, todos los genitales que conocemos y una cabeza. Y una vez que quedan separados y que nada más que existen los trozos, las mitades, en las que, bueno, mitades que van a contar, pues unas con una sexualidad femenina y otras con una sexualidad masculina, y que entonces van a sentir el amor como nostalgia de la plenitud del andrógino original. Bueno, una vez planteado este mito, se habla de unos tiempos primarios en los que hombres
y mujeres vivirían en la absoluta discordia y distancia. Es decir, serían individuos con entidades distintas, valores distintos, formas opuestas casi de entender el mundo y la realidad y la vida, que evitan su encuentro, ¿no? Y de hecho, el matrimonio aparecería, tenemos que darnos cuenta que el matrimonio además aparece con el origen del Estado también, de las polis griegas, es decir, lo estaban viviendo en aquellos momentos, incluso un poco después me refiero de la existencia, ¿no?, de esta mitología griega. Y este matrimonio va a aparecer como un intento humano, como un intento social, civilizatorio, para superar la beligerancia y la enorme discordia y violencia y estado de guerra permanente entre hombres y mujeres. Es decir, la reunión o el emparejamiento entre hombres y mujeres no se va a ver como algo natural en la sociedad griega, sino como una forma de superar mediante ciertos beneficios, como sea la comunidad de hijes, como sea la comunidad económica doméstica y como sea también la división del trabajo. Bueno, pues se va a plantear el matrimonio como ese artificio que pondría fin a la guerra entre los sexos. Ya sabemos además que más en beneficio de una de sus partes. Bueno, en todo caso, lo que nos encontramos es que no es que nos acabamos de inventar el cuestionamiento acerca del dualismo o la forma binaria en la que entendemos el sexo o las identidades sexuales. Y que tampoco nos acabamos de inventar el deseo como efecto secundario de la nostalgia que sentimos por la plenitud andrógina, por todo lo masculino que nos hemos cercenado para socializarnos como mujeres, o por las posibilidades femeninas que nos hemos impedido para socializarnos como hombres. De hecho, me gustaría también recordar que Freud habla de una disposición natural bisexual, porque habla, si no explícitamente, sí implícitamente, de una disposición también, al menos psíquica, libidinal, andrógina, original. Toda esta especie de indefinición va a entrar en conflicto en el momento de Edipo, en el momento de la iniciación de la pubertad, fundamentalmente. Y Freud plantea que todas las neurosis y trastornos, patologías mentales para las cuales inventa esta terapia, que es el psicoanálisis, son producto de una represión incompleta, de una, por tanto, inadaptación a una sociedad que en todo caso él no describe como ideal, ni muchísimo menos, y como una falla en la resolución del Edipo. Claro, Edipo contempla 4 líneas libidinales, 4 líneas de deseo, que serían la agresividad hacia el hombre y la mujer a través de la agresividad o la violencia o el deseo de suplantación, tanto de la madre como del padre. Y por otro lado estaría la otra dupla, que sería el deseo erótico tanto hacia la mujer como hacia el hombre en las figuras de la madre y del padre o de aquellas personas que cumplan dichas funciones. Resolver el Edipo es, por tanto, en Freud casi una decisión. Resolver el Edipo es decidirse por una identidad y por una orientación sexual. Resolverlo de la manera normativa va a ser identificarse con el hombre y desear a la mujer, o identificarse con la mujer
y desear al hombre. ¿Por qué esto es la resolución del Edipo? Bueno, es la resolución del Edipo porque el conflicto edípico es el conflicto de la violencia del hijo contra el padre, que se resolvería sublimando esa violencia en un proceso de identificación, a partir del cual esa discordia pues pasaría a ser una forma más bien de admiración o de proyecto. Y en el caso del deseo hacia la madre, pues la sublimación y por tanto resolución del Edipo consistiría en desplazar esa feminidad que atrae de la madre hacia otras personas que son vistas o que podemos ver como mujeres. Todo esto se daría al revés en el caso de la hija, aunque la verdad es que Freud destinó su obra al varón, porque queda incompleto cómo se formularía todo el proceso edípico y la resolución en las mujeres, puesto que él reconoce que la mujer, por la especial relación con la madre y por la fase oral ligada a la lactancia o al pecho de la madre, pues tendría que hacer un retorcido giro para llegar al camino de la heterosexualidad. Y como no ahonda demasiado en ello, bueno, queda de alguna manera en pausa. De ahí que el feminismo pueda extraer tanto conocimiento y tanta riqueza del psicoanálisis y al mismo tiempo continuar su labor a la hora de interpretar el polo femenino de estas identidades sociales. Por otra parte, Freud reconoce también que resolver el Edipo es un modo de adaptarse a una sociedad que es binaria y que se rige por una economía y por una economía libidinal, es decir, por una economía política y por una economía libidinal, por una división del trabajo y por una sexualidad heteronormativa, respectivamente, que va a exigir a los individuos que opten por una de estas dos líneas, preferentemente por la identidad sexual con la que se hubiera nacido, preferentemente con la orientación sexual heteronormativa. En todo caso, el psicoanálisis desde un principio asume por lo menos Freud, asume la defensa y la despatologización de la homosexualidad, pero no deja de reconocer, por un lado, que la sociedad va a poner obstáculos, es decir, que la adaptación va a ser menor en este caso, y por otro lado se insiste también, y luego sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, que para mi gusto ya es un poco el termidor de la revolución freudiana, ya es más conservador, y hablaría ya no solo de resolución del Edipo, sino aceptación de la castración, que viene más o menos a ser un poco esto, aceptar el identificarse, el usar tales tecnologías del yo que nos impidan, bueno, pues esto, el deseo de contener en un mismo ambos géneros, ¿no? Como parte de la identidad. Pero en Freud, sin embargo, existe la posibilidad para esa sociedad que yo creo ve más críticamente, y así lo expresa, por ejemplo, en el Malestar en la cultura, queda entre la sexualización masculina o femenina, entre esa resolución del Edipo, y la inadaptación. Queda una tercera línea, que es la que propone además en el Malestar en la cultura como única posibilidad que él sabe avistar, de conciliación con la civilización y al mismo tiempo conciliación no patógena con la civilización, que sería la vida artística y la expresión artística. Esto también nos viene muy bien porque justo este es un grupo de literatura queer
que también pretende poder filosofar y poder hablar sobre otras artes, que no solo la literatura, que dan una voz a la comunidad queer. Bueno, el dualismo sexual hombre-mujer viene acompañado de otro dualismo, todavía más raro, pero sin el cual el primero no funcionaría o no tendría objeto, y es el dualismo de la orientación sexual. El dualismo de la orientación sexual no consiste principalmente en gustar de hombres o gustar de mujeres, pues aquí se daría una petición de principio si esos hombres y mujeres no estuvieran ya perfectamente diferenciados. Al mismo tiempo, ser hombre o ser mujer queda también condicionado por a quienes gustamos o a quienes deseamos gustar. Por tanto, uno de los dualismos pide el principio al otro. De tal forma que se me ocurre que esta demarcación de sexo resulta bastante artificiosa, pero no solo por lo que la crítica queer ha explicado muy bien y de muchas maneras, sino porque secciona y extraña completamente lo que sería ser o la voluntad identitaria de lo que sería tener o desear o querer sexualmente. Entonces, por aquí es por donde yo quería meter también la posibilidad de definir la sexualidad, la asexualidad como una resistencia, como una oposición a esa separación entre el ser y el tener. Es cuanto menos extraño que yo no quiera parecerme nada a quienes me gustan. Y esto es lo que la heteronorma y lo que la identidad y orientación sexual presuponen. Entonces lo que quisiera es dejar esta pregunta en el aire para que pueda ser pensada o reformulada o para que se puedan dar también o invitar a que se puedan dar otras definiciones de la asexualidad. En mi caso, querría insistir en esta. No separar lo que soy de lo que deseo, admitir un continuo y preguntarnos incluso cómo podría ser que desee a alguien a quien no me quiera parecer en nada, o de quien no desee nada concreto o nada que forme parte de su persona. Como conclusión, diría que la histeria no es cosa de mujeres, pero y tampoco es cosa de hombres, sino que la histeria, desde este punto de vista, sería el modelo y el esquema de relación que se dispone a partir de la diferencia sexual, que sería identificarme con el polo femenino o con el polo masculino, y además, de acuerdo a la heteronorma, gustar de aquello que se me opone. Incluso cuando se admiten la diversidad en la orientación sexual, lo que se admite es, o lo que se admitió desde las instituciones, fue básicamente la homosexualidad y la bisexualidad, que están de alguna manera presuponiendo que la identidad sexual sigue siendo dual y que no hay otra posibilidad. Y no obstante, al menos en el imaginario social, en las parejas de gays o de lesbianas, siempre y desde la antigüedad hay como una pregunta latente en el momento que queremos acercarnos o conocerla, que es la pregunta también por su diferencia, ¿no? Por quién está tomando uno u otro rol, de mujer o de hombre, de pasivo o de activo, de femenino o de masculino. Entonces, bueno, tenemos que desde aquí también pues podemos hacer una crítica de la frustración consumista, que no consiste en querer cada vez más, sino en separar lo que se tiene de lo que se quiere, separar lo que se quiere ser de lo que se quiere tener. Y esto estaría en la base del
bueno, del propio concepto de orientación sexual, que implica un dualismo sexual. Lo que considero es que seremos personas rotas mientras rechacemos para nosotros lo que nos gusta en lesotres y busquemos en lesotres los rasgos que nos repugnan en nosotros mismos. Muchas veces me preguntan qué es la sexualidad y un poco fuera de definiciones que me parecen un tanto dogmáticas, diría que que la sexualidad sería la preponderancia del deseo de ser sobre el deseo de tener, o al menos el planteamiento de un continuo entre ambas cosas. Bueno, aquí lo dejo para que podamos seguir hablando y siempre como invitación